Hola mis acuarios, bienvenido y bienvenidas. Gracias por estar aquí el día de hoy. Yo soy Sami y quisiera que comenzáramos esta lectura con una oración de agradecimiento por todo lo que hemos recibido y lo que viene para nosotros. Bueno, si tú quieres que yo ore por ti, manifiéstalo a través de los comentarios del video. Yo respondo en la menor brevedad posible. Te quiero muchísimo, mi acuario. Te llevo siempre mis oraciones y siempre en mi corazón. Recuerda que esta es una lectura intuitiva y quiero que te concentres en esa situación que tú tienes en este momento, que te hagas esta pregunta porque tus guías espirituales ya mismo te van a responder. Te dicen tus maestros ascendidos a través de la llama del alma. Redescubre esa parte perdida en ti mismo, en ti misma, y experimenta una relación de armonía, de sosiego, de calma con todo tu ser. Vuelve a ser tú mismo, tú misma, porque ahí es donde encuentras tu felicidad. Recuerda, también te dicen que debes ser honesto, honesta contigo mismo, contigo misma, que la verdad esto de estarte diciendo tantas mentiras a ti mismo de acerca de lo que quieres o de lo que no quieres, te está cobrando factura en este momento. Mantén la calma, confía en lo bueno de ti mismo, de ti misma y de los demás, y ve que siempre hay luz en el mundo. Recuerda que nadie es 100% malo, ni nadie es 100% bueno. Bueno, si quieres escribir algo en los comentarios del video, lo puedes hacer diciendo yo sano y yo avanzo, o escribe hecho está. Ahora vamos con nuestras lecturas de dinero. En el dinero cabe también economía, trabajo y estudio para solteros y para parejas. Vamos a comenzar con el dinero. Quiero que pienses en esa dificultad, problema o ese mensaje que quieres recibir tú acerca de tu dinero, de tu economía o de tu trabajo. Bueno, también te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones, y que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Parece que hay cosas que no están muy claras con relación a este aspecto de tu vida, pero mira, me dicen las cartas que viene para ti una época en la cual, o sea, tú has estado esperando algo desde hace mucho tiempo con respecto a esto, algo que se dé. Y es algo que te va a dar a ti mucha satisfacción, que te va a comenzar a ir muy bien realmente con respecto a esta situación del dinero, pero que no desesperes, que más bien seas prudente y no le cuentes a todo mundo lo que tienes o lo que dejas de tener, lo que vas a hacer o lo que no has hecho, que más bien mantengas en tu intimidad, en secreto, aquello que tú quieres realizar en estos aspectos de tu vida. En un futuro más bien cercano, ten mucho cuidado porque te van a querer engañar, te van a querer estafar, te van a querer mentir, tal vez diciéndote de algún negocio, trabajo o alguna cuestión que no tiene como mucho fundamento. Cuidado con las estafas, eso de que te dicen que hoy dame $1000 y que mañana te doy $1.000.000, eso no lo creas porque eso podría ser un rotundo fracaso para ti. Mejor dedícate a eso que es tu pasión, que es lo que tú quieres, lo que tú amas hacer. Recuerda siempre que las tormentas siempre llegan a su fin, que gracias a Dios nada es eterno en este mundo. Elige perdonar para sanar. Ve la luz en todos y recuerda que el amor no tiene límites, te están diciendo en este momento tus guías espirituales. Por otro lado, el tarot egipcio te dicen que aquello que tú des es lo que tú vas a recibir, y que tengas mucho cuidado con los celos de unas personas. Bueno, tú estás como muy cuestionándote si realmente en esta vida lo que estás haciendo es lo que tú deberías o lo que quieres hacer con este aspecto de tu vida. Bueno, es un buen momento para hacer ajustes, tal vez para cambiar de rumbo de camino o para reforzar el camino en el cual tú estás. Si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo yo avanzo, yo me supero, me sano y me cuido, o escribe hecho está.
Bueno, ahora vamos con la lectura para mis solteritos. Quiero que tú pienses en esa situación, en ese dilema que tú tienes en este preciso instante y que conectes conmigo. Recuerda que esta es una lectura intuitiva y que es algo totalmente diferente de las demás. Bueno, con respecto a esa situación que tú tienes en este momento, te dicen que alejes de tu vida la ansiedad, la angustia, porque eso es lo que no te está a ti dejando tomar decisiones con suficiente claridad. Yo sé que han llegado a tu vida noticias y no muy buenas noticias. Ten mucho cuidado si esas noticias que te están dando malas son realmente lo que te están diciendo. Averigua muy bien acerca de esa situación. En un futuro más bien cercano me dicen las cartas que tú vas a tener la suficiente claridad. ¿Listo? La suficiente claridad para resolver aquellos problemas y dificultades que se te están presentando a ti en este preciso momento. Vas a tener que ser más firme, más conciso, tener un poco más de fortaleza y no ceder tanto ante las demás personas que se quieren beneficiar solamente de su propio, para su propio beneficio. Bueno, vas a recibir una sorpresa como un regalo, algo así más o menos relacionado, que es algo totalmente inesperado. Unos buenos resultados que tú estás queriendo esperar sí se van a dar definitivamente, pero necesitan un poquito más de madurarse, un poquito más de fundamento. Tú te has preguntado muchas veces que qué es esto de felices por siempre. Yo te digo, felices por siempre es hacer eso que tú tanto anhelas en tu vida, sin hacerte daño a ti mismo y sin hacerle daño a los demás. ¿Listo? Estar contento, estar a gusto donde está, ya sea lugar, trabajo, estudios, pareja. ¿Listo? Claro que hay veces que nos vamos a sentir un poco incómodos en ciertos lugares, pero es para que hagamos cambios, ¿no? No es para que salgamos corriendo a veces. ¿Listo? Ya cuando la cuestión es extrema, bueno, ya listo, hay que reevaluarse. Pero cuando es algo pasajero es porque algún cambio pequeño tenemos que hacer. ¿Listo? Te dicen también tus guías espirituales que recuerde que hay se están haciendo como unos cambios muy fuertes en cuanto a tu espiritualidad. Aprovecha esta oportunidad para poder avanzar, para poder crecer muchísimo más en cuestiones espirituales. Hay alguien que está enfermo, una persona que está enferma de tu familia o alguien muy allegado a ti. Bueno, es tiempo de que vayas a visitar a esa persona, o una persona que se la pasa mucho tiempo solo o sola. Bueno, ve a visitar a esa persona. Es una persona que te va a ayudar a recoger cierta paz que tú necesitas, paz del pasado, te va a dar calma, te va a dar sosiego a pesar de la situación que puede estar viviendo esa persona de salud, pero es una persona que te va a ayudar a centrarte en muchas cosas y a darte cuenta que realmente en esta vida nuestra estancia es muy pasajera, que nuestra salud puede ser muy frágil y que todo puede cambiar de la noche a la mañana. Si quieres escribir algo en los comentarios del video, lo puedes hacer diciendo: yo avanzo, yo me supero y yo crezco. ¿Listo? O escribe: hecho está. Bueno, ahora quiero que pienses en esa persona súper especial para ti, ese amorcito. Quiero que pienses en esa pregunta que tú tienes con respecto a esa persona especial. Si tienes algún tipo de duda, bueno, pregúntala en este preciso instante. Y también vamos a ver qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano. Él o ella es una persona que cuando piensa en ti siente una alegría inmensa. Es una persona muy apasionada contigo. Es una persona que quisiera estar ahí contigo las 24 horas del día y que la relación de ustedes fuera muchísimo más firme, que no tuviera esos altibajos que al parecer está teniendo en este preciso instante. Es alguien que quiere algo claro, que quiere dar un paso más allá en cuanto a la relación que ustedes llevan en este instante, y que está un poco, diría, no desesperada, pero sí esperando con muchísimas ansias a que tú te decidas por algo. ¿Qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano? Bueno, ten mucho cuidado porque podría estar presentándose una infidelidad o el destape de una infidelidad.
Aquí no me aparece si es para ti, si es para tu persona especial esta situación, pero es algo que va a causar toda una hecatombe. Si eso ya está sucediendo en este instante y tú estás dudando de tu persona especial, bueno, sería bueno que evalúes la situación y las señales que tú estás viendo para tomar decisiones. Bueno, pero eso se destapa así, ya mismo se va a destapar esa situación. Bueno, al parecer ustedes como que son una pareja que me da la sensación de que esta no es la primera infidelidad que se ha presentado en su pareja. Ustedes como que, bueno, no los voy a juzgar, solamente estoy diciendo que al parecer esta situación ya se ha presentado y que sería buena idea de que ustedes sanaran lo que tuvieran que sanar para no tener que estar viviendo esta situación de infidelidad. Tengan muchísimo cuidado con eso, que no se convierta en una costumbre ser infieles el uno con el otro, ¿ya? O que tu pareja sea infiel contigo o que tú seas infiel con tu pareja. Recuerda que cuando hay tormentas lo mejor es confrontarlas con la pareja, con la persona que es nuestro compañero o compañera de vida y no estar mirando para otro lado, porque cuando tenemos un problema y contamos con otra persona totalmente diferente a nuestra pareja es que algo está fallando en nuestra relación. Recuerda, esas tormentas no son permanentes, que no hay nadie eterno en este mundo. Manténganse fuertes ustedes como relación, unidos, concéntrense en el propósito que ustedes tienen como relación, en lo que ustedes han querido hacer. No tengan miedo, ni el uno ni el otro, de hablarse, de decirle lo que están inconformes el uno con el otro, con mucho amor, con mucho respeto, con mucha sabiduría, todo se puede hablar. ¿Listo? Hay muchos amigos, amigas, entre comillas diría yo, que los mal aconsejan, ya sea solamente a ti o a tu persona especial, pero ten mucho cuidado con esos consejos que a veces reciben ustedes dos. No, bueno, si él te traicionó, tú también haz lo mismo. No, si él te traicionó, lo que tienen que hacer es mirar a ver qué es lo que está sucediendo entre ustedes dos, solucionarlo y tomar una decisión, ya sea para avanzar o ya sea para terminar una relación, pero nadie merece que ser traicionado ya en ningún aspecto de la vida. Te están diciendo también tus guías espirituales que recuerden que todos cometemos errores. Nadie está 100% ¿cómo te digo? Nadie está al 100% libre de cometer un error. Lo único perfecto en este universo es el amor, que es infinito, que es puro y que es perfecto, ¿ya? Mira, esta es la carta de la consumación del tarot egipcio y me habla acerca de la victoria de ustedes. Bueno, lo que a ustedes les hace falta no es amor, lo que les hace falta es comunicación, lo que les hace falta es tal vez una escapadita por ahí, ustedes dos solitos, tal vez están rodeados demasiado tiempo por personas, listo, hay hijos y hay familia y todo eso, pero también las parejas necesitan su tiempo a solas. Sin terceros alrededor para tener sus conversaciones, para tener su buen sexo, todas estas cuestiones que es necesario en una buena relación, ¿listo? Si ese es el caso, háganse una escapadita y dense a diario sus minutos, sus horas de pasión, de intimidad, de conversar, de mirarse a los ojos, de volverse a enamorar, háganlo y verán que van a construir una relación o reconstruir una relación totalmente maravillosa. Bueno, si quieres escribir algo en los comentarios del video, lo puedes hacer diciendo: mi pareja y yo sanamos, avanzamos, valemos oro, diamantes y triunfamos. O escribe hecho está en los comentarios del video. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor y los espero en una próxima oportunidad. Y vamos para adelante, mis queridos amigos y amigas.